Tengan un buen día, amigos y amigas de redes sociales. Bienvenidos a una emisión nueva de este canal, El Pacificador Neutral, el cual el día estaremos hablando brevemente sobre algunos temas que ya hemos estado comentando. Pero el día de hoy me gustaría abordar algunos aspectos muy generales del conflicto, del cual ya de ustedes es todo conocido. Sabemos que el conflicto muchas veces nace por la cuestión de alguna carencia, de alguna necesidad. Así es como Marshall Rosenberg en su libro de comunicación no violenta nos habla que la violencia viene siendo aquella carencia de aquella necesidad o interés no satisfecho, el cual, siguiendo el criterio de la maestra Malena Teniente, lo ha parafraseado y lo ha llevado al conflicto. Diferentes y múltiples conceptos del conflicto hemos visto y algunos vienen tocando interés o necesidad. Y a final de cuentas, si amalgamos ese concepto del maestro Marshall Rosenberg, el conflicto vendría siendo eso, esa carencia de una necesidad no satisfecha. Ya sea que eso lo tendremos que aplicar claramente con la pirámide de Maslow, que nos señala los diferentes niveles. Como un ejemplo, hay personas que es más importante la necesidad de una seguridad, la necesidad de una satisfacción fisiológica, la necesidad de pertenecer a un núcleo social y muchas veces hasta la necesidad de un reconocimiento. Y yo creo que todo en este sentido, pues todos tenemos necesidades, pero cuando sí hay una verdadera carencia, eso viene chocando ese conflicto. Por eso, tanto cuando encontramos que una posición de una necesidad extremadamente que no hemos podido descifrar o muy carente, eso es imposible para poder negociar. Por eso un buen negociador debe de conocer muy bien esta situación del aspecto de las necesidades, como igualmente debemos entender el hecho del interés. Y el interés es muchas veces un valor monetario, un valor que perseguimos, un valor moral, en donde tenemos un interés verdadero o buscamos una finalidad que perseguimos para obtener alguna ganancia, algún provecho, o vamos a hacer en este sentido ya sea de un aspecto material como de igualmente de un aspecto moral. ¿Okay? Bueno, teniendo eso, muchas ocasiones podemos muchos identificarlo, pero en este sentido, cuando no se sabe gestionar bien el conflicto o la persona no puede gestionar esas necesidades, eso viene siendo que viene aumentando esa escala de conflicto hasta el momento en que en muchas ocasiones se deben de polarizar. Es en el momento oportuno que muchas veces los mediadores o un tercero neutral, que es el que maneja la cuestión del derecho colaborativo, los aspectos colaborativos, a través de las múltiples herramientas que hemos visto, los instrumentos como mediación, conciliación, negociación, evaluación neutral, tiene que tener esos artes y oficios, como igualmente cuando estemos hablando de la aplicación de la escuela de filosofía restaurativa, que eso llega más allá en aquellas personas que tienen un grado alto de violencia o un grado alto de insatisfacción moral o un apego muy arraigado. Eso tenemos que estar muy conscientes, pero a veces aquí las personas o las gentes son muy dadas a poder hacer las críticas o juzgar. En este sentido, yo sí quiero sostener que para poder analizar el conflicto lo tenemos que ver desde un punto de vista del sistema, ¿qué quiere decir? De lo que nos rodea, las circunstancias que han influido y entender ese hecho, no solamente si vamos a hablar de un asunto de carácter mercantil, ver cómo está la situación económica, cómo se encuentran ahorita, cuáles fueron las situaciones personales que la persona sufrió el retraso o de la persona moral que necesita rápidamente esa recuperación de ese crédito, todos esos detalles. O la cuestión de un arrendamiento que la persona no ha pagado la renta y la tiene que desocupar y hay retrasos, bueno, todos esos detalles los vamos tomando en cuenta. ¿Para qué? Para ir tejiendo esos canales de comunicación. Por eso aquí más cabe señalar que la virtud que debe tener el mediador es ser imparcial y neutral, una de las características, igualmente honesto. Imparcial para no inclinar la balanza ni un lado para otro,
punto, sino tener ese equilibrio neutral para neutralizar a las partes, separarlos de sus diferentes posiciones para centrarlos ya en una cuestión más objetiva, intereses y necesidades. Por eso, aquí cabe aplicar aquel principio que mucho ha salido en aquel libro del Santo Padre, de Papa Francisco o de su Santidad Jorge Bergoglio, el cual fue editado en Editorial Planeta, en donde dice, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Y el Papa dice, o el Santo Padre dice, muchas ocasiones nosotros tenemos que atender a las circunstancias, no del pecador, sino del pecado. En esto, si lo llevamos al plano que los debemos de entender, ¿qué debemos entender? Las circunstancias que hay del, vamos a decir, de las circunstancias del conflicto, mas no juzgarlo. En este sentido, la justicia restaurativa ha sido muy claro. Y esto marcaba un parámetro para entender muchas veces las circunstancias que llevaron a la persona a ejercer algún hecho de carácter antisocial. El por qué, sus circunstancias, sus antecedentes. Por el otro lado, también podemos ver el daño que se puede hacer a la víctima. ¿Qué es lo que con esto podemos decir? Parte del mundo del derecho colaborativo, como poder analizar el conflicto, entenderlo, tenemos que establecer esa empatía con cada una de las partes, como igualmente, como señala la maestra Luciana Catali, llevar esa conexión empática y estar tratando en sí con personas, no con expedientes judiciales. No me queda más que agradecerles el tiempo que le han brindado a esta presente cápsula y sigo estando a sus órdenes. Gracias.